Sigamos recorriendo la región, turno de Colombia. Nuestra compañera Estefanía Meira Cerantes nos cuenta la noticia. Adelante. Hola Andy, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti. Te cuento que uno de los temas principales que tiene preocupada a la opinión pública y por supuesto a todas las autoridades del país es que la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC están reclutando menores a través de las redes sociales, específicamente a través de TikTok y de WhatsApp. Esto pasa en el departamento de Antioquia en nuestro país y en otras zonas también. Las redes sociales, pues tú sabes la expansión y el alcance que tienen. Entonces en este momento invitamos a Juana Cabezas, ella es investigadora de Indepaz. Junto con Indepaz realizaron una pesquisa minuciosa y llegaron a varias conclusiones con un informe que publicaron. Juana, bienvenida a DNews, a estos micrófonos y pantallas. Contémosle a Latinoamérica en qué consiste este informe. Bueno, con Pacifista, Indepaz creó un perfil con inteligencia artificial de una mujer que es digamos, el perfil que más suelen reclutar estos grupos armados, y a través de ella se empezó a indagar sobre cómo se movían y cómo reclutaban estos grupos armados en distintas regiones del país. Encontramos principalmente que se concentra este accionar en Cauca, en Antioquia, en Chocó, en Arauca y en norte de Santander, y realmente es preocupante porque claro, ya no hay distancias geográficas, sino a través de medios tecnológicos pueden llegar a cualquier lugar del país. ¿Y cómo reclutan a la gente? ¿Cuál es el contenido que tienen estos videos? ¿Cómo logran captar a los jóvenes? Bueno, uno de los contenidos que es recurrente es la apelación a la cultura. Entonces utilizan música que va referida pues a los municipios donde se encuentran estos jóvenes. También hacen uso de menores de edad, muchas de ellas mujeres, que digamos con los que atraen también y publican entonces de ellas bailes, digamos algún tipo de trends que se dan en TikTok, y tienen digamos distintas etapas estos procesos de reclutamiento. También surge a través del enamoramiento de las mismas jóvenes por WhatsApp, como lo decías, y por grupos de Telegram. ¿Cuáles son estos pasos para el reclutamiento? ¿Empiezan viendo el video y después establecen comunicación? ¿Cómo es? Bueno, el video se empieza viendo los jóvenes, o sea, se empieza compartiendo con unas almohadillas o con unas etiquetas pues en específico, como el para ti, el alucín, que es muy utilizado también en México, y de ahí en los comentarios los jóvenes y las mujeres sobre todo empiezan a comentar que quieren hacer parte de los grupos armados, en específico, por ejemplo, de miembros del ELN, de subestructuras del ELN, también de disidencias de las FARC. Ahí comentan que quieren pertenecer. Lo que hace el grupo es contactarlas internamente por los chats internos, y de ahí empieza todo, digamos, un proceso de enredarlos pues para que ingresen a sus filas. ¿Y cómo hacen el proceso de traslado? Porque muchas veces reclutan jóvenes que no están en el lugar donde operan estas guerrillas. Sí, el traslado lo surten ellos. De hecho, ellos piden sitios de encuentro que normalmente son terminales de transporte en ciudades principales, como el caso de Medellín, como se expresa en el video que se publicó, y de allí son trasladados a las zonas rurales. Normalmente son zonas rurales muy alejadas de centros urbanos. ¿Ustedes con esta investigación alertaron a las autoridades, pusieron esto en conocimiento de las autoridades para que tomaran medidas y acción? No solo de las autoridades en sí, como las fuerzas militares que conocemos que tendrían una actuación referida a esto, sino también del Estado en la integralidad, por el Ministerio de Educación, por ejemplo, para hacer campañas dentro de los colegios, el mismo TikTok, y en sí, pues digamos, el gobierno como una medida de regulación para que estos, digamos, espacios no tengan este tipo de contenidos, o por lo menos haya una regulación de lo que pueden ver los menores y a lo que pueden acceder, pues teniendo en cuenta la preocupante situación en la que nos encontramos. Juana, ¿ustedes pudieron trazar un perfil de qué tipo de jóvenes se enganchan con estos videos? Sí, normalmente son jóvenes que no tienen acceso, digamos, a educación, por ejemplo, superior. Entonces son jóvenes, en algunos casos, que inician desde los 8 años a tener TikTok, hasta los 14 años, y que de alguna manera les llama la atención toda esta cultura de la música, del poder, y en muchos casos también encontramos que los grupos han generado un tipo de acción que va sobre la
la protección de los jóvenes y de sus familias, lo que en una situación de disputa armada entre distintos grupos armados pues les ofrece algún tipo de situación de bienestar en sus territorios. Incluye plata, supongo. Incluye dinero, incluye ofrecimiento de armas, de joyas, de autos, pero claramente son ofrecimientos falsos que, como lo señalamos nosotros después, cuando ingresan pues en las filas y en estos grupos, pues no se cumple. Hablemos de números, más o menos, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que ellos reclutan a través de redes específicamente? Bueno, estamos hablando que en este momento podrían ser alrededor del 50% de los reclutamientos en todo el país, lo que quiere decir que va aumentando en relación con los reclutamientos que hacen en los territorios directamente accediendo a las escuelas o a las viviendas. Entonces es preocupante porque además no tienen que estar los grupos armados, como comentabas, directamente en un municipio, sino que pueden hacerlo desde cualquier parte de la geografía nacional, como lo han hecho otros grupos armados y grupos terroristas internacionalmente. No, pues Juana Cabezas, muchísimas gracias, información valiosísima, súper interesante lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo la investigación que realizaron ustedes para alertar a las autoridades. No, gracias a ustedes, igual hacemos un llamado de atención también a las autoridades para que se dirijan a espacios donde están los jóvenes y menores de edad y puedan generar campañas para prevenir este tipo de flagelos. Y también a los padres. Y también a los padres, claramente, para que sean acciones integrales. Muchísimas gracias, Juana. Bueno, Andy, regreso contigo después de esta valiosa entrevista, este testimonio que nos da muchas luces acerca de una problemática que se vive en el país y ahora conectándolo con el tema de las redes sociales, me parece que es un tema al que tenemos que hacerle mucho seguimiento. Andy, sigo contigo en estudio con más noticias.